licenciado Rubén Manasés Achian. Es licenciado en Ciencia Política y especialista de posgrado en Administración Financiera del Sector Público, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Naval de la Armada Argentina. Doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ha desempeñado diversos cargos y funciones relacionados con la administración financiera en el sector público nacional, provincial y municipal, y es autor de Hacienda y Nación, una historia fiscal y financiera de la Argentina, publicado por Eudeva en el año 2017. Rubén. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría referirme a esta cuestión de la responsabilidad del funcionariado en relación con el presupuesto, con todo el fenómeno presupuestario, y pensé en hacerlo no tanto desde el derecho financiero o desde la contabilidad gubernamental en sentido estricto, sino hacerlo desde la ciencia política, la teoría económica y de algún modo desde la percepción de la opinión pública respecto de la acción gubernamental. Básicamente sabemos que el presupuesto es un instrumento financiero. Me anoté un par de cosas, hago esta digresión, me anoté un par de cosas porque últimamente vengo un poco disperso. Yo diría que hace 50 años vengo disperso, entonces es mejor anotarse, sobre todo porque uno tiene que administrar, al igual que el presupuesto, un tiempo escaso. Así que bueno, sabemos que el presupuesto es un instrumento financiero propio, de algún modo, de los sistemas políticos que contemplan al menos cierta forma de división de poderes. Porque el presupuesto, en definitiva, es un instrumento legal y de gestión financiera que consiste en una autorización del poder encargado de hacer leyes al poder administrador, que es el encargado de ejecutarlas. Entonces, digamos, desde un principio, el presupuesto involucra e implica una relación con la política en la cual, digamos, se sobreentiende la existencia de cierta división de poderes, con lo cual estamos hablando, de algún modo, de sistema republicano de gobierno. El presupuesto en sentido estricto, si bien desde los sumerios el Código de Hammurabi hay registro de cuánto ingresaba a las arcas del rey y cuánto salía, digamos, el presupuesto como ley, como instrumento financiero en sentido estricto, puede remontarse al siglo XVIII en Inglaterra. Y tiene una razón de ser. En la Inglaterra del siglo XVIII, incluso antes, la mayoría de los impuestos recaían sobre los propietarios. Era un sistema claramente censitario. Censitario significa que, de acuerdo al censo de las propiedades, se pagaba el impuesto correspondiente. Entonces votaban exclusivamente los propietarios y el Parlamento, a través de los commons o a través de los lores, era una especie de freno a la ambición del rey de querer gastar más. El rey siempre quería gastar más, los propietarios querían pagar menos impuestos y el Parlamento, con este instrumento de la ley presupuestaria, establecía un equilibrio entre ambos deseos. Esto después se traslada a los Estados Unidos y a Francia aproximadamente en 1820 y en nuestro país es más o menos contemporáneo a lo que está ocurriendo en Francia y en los Estados Unidos. En 1820 el directorio supremo se disuelve luego de la batalla de Cepeda, febrero de 1820, y nacen las provincias como entidades autónomas. Nace también la provincia de Buenos Aires. Asume luego una serie de periodos medio anárquicos Martín Rodríguez, que asume como gobernador propietario en la provincia y establece una serie de reformas políticas y financieras. Dentro de las reformas financieras, y por inspiración básicamente del ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia, y el ministro de Hacienda, José Manuel García, se crea básicamente la Contaduría General, la Receptoría General de Impuestos y la Tesorería del Estado de Buenos Aires. Y junto con eso, las reformas establecen la primera ley de presupuesto que fue sancionada en 1822 y que iba a tener vigencia a partir del 1 de enero de 1823. Y junto con eso, establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo Provincial de presentar al 1 de marzo del año siguiente y sucesivamente cada año un estado de la inversión del presupuesto anterior.
Este es, digamos, el nacimiento en sentido estricto del presupuesto en estas tierras que hoy conocemos como Argentina. En ese momento no se denominaba así. 30 años más tarde, la Constitución Nacional toma estas pequeñas y estas primeras tradiciones presupuestarias y las incorpora en lo que fue el artículo 75, que son básicamente las atribuciones del Congreso. ¿Y qué atribuciones le da el Congreso en materia financiera? Claramente, la capacidad de fijar impuestos en todo el territorio nacional, arreglar la deuda pública de la nación y sancionar las sucesivas leyes de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para cada ejercicio. Posteriormente pasan los años, ainda más, llegamos a 1956, gobierno de facto, se sanciona la ley de contabilidad. Y la ley de contabilidad lo que hace básicamente como pequeña innovación es establecer más claramente cuáles son los momentos de registro presupuestario y organizar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General. No mucho más, nada nuevo bajo el sol. En definitiva, la ley de contabilidad no difiere demasiado de la reforma rivadavianas. Tienen que pasar todavía 20 años más para que se produzca un giro copernicano en esta cuestión de cómo entender el presupuesto. Y es con la sanción en 1992 de la Ley 2456, Ley de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público Nacional. Esta ley realmente fue una innovación porque trajo una nueva forma de entender y sobre todo de diseñar y evaluar el presupuesto, que fue la introducción del método de presupuesto por programas. ¿Por qué era una innovación? Porque la ley de presupuesto dejaba de ser vista como un listado de números interminables, de sumas, restas y partidas, para empezar a vincular cada una de esas asignaciones financieras con objetivos políticos, o sea, objetivos de política pública, y sobre todo que eso pudiera ser traducido en productos intermedios o finales. Con lo cual, junto con esa forma de pensar el presupuesto, aparece por primera vez en el sector público una visión de matriz de insumo-producto. Nosotros recolectamos impuestos para aplicarlos a determinados gastos, pero estos gastos producen bienes y servicios que tienen impacto directo en la vida cotidiana de la gente o que deberían tenerlo. Y después me voy a referir a eso. Hasta acá la historia y hasta acá cómo se elabora actualmente el presupuesto. Pues en definitiva, luego de la sanción de la 2456 en 1992, las provincias paulatinamente fueron incorporando esta forma, esta modalidad de presupuestar. Entre ellos la Ley 70 del año 97, que de algún modo reproduce con algunas variaciones el mismo esquema sistémico que proponía la Ley 2456. Ahora bien, hasta aquí la pequeña historia presupuestaria de este país. No voy a extenderme, obviamente, en cuestiones técnicas de ejecución, elaboración, programación presupuestaria, porque Hugo en esto, digamos, nos puede dar una larga cátedra. Pero sí, me gustaría referirme a un aspecto fundamental, para mí fundamental, que es la visión de la teoría económica respecto del gasto público del presupuesto. Existe una larga literatura económica que habla de que todo proceso de crecimiento y todo proceso de incremento de PBI tiene en toda economía 4 motores. Esos 4 motores son la inversión, el consumo privado, el saldo positivo entre exportaciones e importaciones, esto es el saldo positivo del comercio exterior, y el gasto público. De modo que, más allá de cómo se gaste, bien, mal, mucho, poco, aceptable, inaceptablemente, lo cierto es que el gasto público incide en las variaciones de una economía. No es un efecto neutro en la economía. Entonces, esto es importante porque vivimos un tiempo en donde la opinión pública se ha habituado demasiado a escuchar la cuestión del déficit fiscal,
si puede financiarse o no financiarse el déficit fiscal, qué hay que hacer con el déficit fiscal, cómo impacta el déficit fiscal en la vida cotidiana, si produce o no produce inflación. Estas son las discusiones de hoy. Y junto con esa discusión corre otra paralela, que es si el gobierno debe combatir el déficit fiscal de manera gradual o con política de shock. Para mí, esta última discusión sobre gradualismo o política de shock es como discutir si a un perro le cortamos la cola todos los días un poquito para que sufra menos, o si se la cortamos de un tajo para que sufra una vez y para siempre y terminamos el problema. Yo creo que una discusión, y esto sí tiene que ver con la responsabilidad del funcionario frente al presupuesto, yo creo que hay una discusión que muy pocas veces se da, o se da de manera más apagada, que tiene que ver con que si el Estado debe actuar en la economía de manera cíclica o anticíclica. Esto me parece más interesante. ¿Y qué significa actuar de manera cíclica o anticíclica? Hay algunos que sostienen que el Estado debe guardar en las épocas de expansión económica para gastarlo cuando la economía se estanca. ¿Sí? Y esto es actuar de manera anticíclica. Y hay otros que piensan que el Estado debe acompañar el crecimiento de la economía gastando al igual que gastan los mercados. Es una discusión que no está saldada, que creo que es mucho más interesante que hablar del perro, la cola, gradualismo o política de shock. Por otra parte, el Estado, sabemos, desarrolla una función esencial en la economía que es proveer bienes públicos. Para eso estamos nosotros acá, digamos. El Estado provee bienes públicos, bienes y servicios públicos que son bienes que por sus características no pueden ser provistas de manera eficiente por el mercado. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de infraestructura urbana. Entonces, la cuestión es, ¿dónde estamos poniendo el acento? Porque si el acento está puesto en que si el Estado gasta mucho, digamos, nos estamos perdiendo de vista la razón de ser de por qué somos funcionarios y pertenecemos a una profesión administrativa vinculada con el Estado. Ya lo decía Alberdi hace 150 años, todo se reduce a gastar con juicio, a gastar con prudencia. ¿Estamos haciendo como funcionarios el esfuerzo necesario para diseñar políticas públicas correctas? ¿Estamos gastando con juicio y con prudencia? ¿Estamos evaluando bien? Porque puede suceder que seamos eficaces, puede suceder que logremos nuestros fines, que eso es ser eficaz. Puede suceder a su vez que seamos eficientes, esto es, que logremos los fines que nos proponemos con el menor uso de recursos posibles. Pero ¿somos efectivos? Y ser efectivo significa cuál es la evaluación que hace el ciudadano y el contribuyente respecto de los servicios públicos que ofrece un gobierno. Y en esto creo que está el mayor déficit y el debate más apagado y el que creo que en algún momento tenemos que dar. En definitiva, gastar con juicio es siempre difícil, pero si queremos prestigiar nuestra profesión administrativa tenemos que poner el acento en esto, porque en definitiva legitimarnos significa demostrar al contribuyente que no está pagando demasiado caro un Estado que le ofrece pocos servicios. Y siempre nuestro dilema va a ser gestionar del mejor modo posible con recursos escasos. Y como el recurso más escaso de todos y el único no renovable es el tiempo, mi intervención termina en 3, 2, 1. Gracias.